Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es pues nuestra tradicional cita de todos los sábados con las 4 claves de la semana que ahora termina. Ya saben, clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa o de fontanería de mercado, a la cual cada vez le dedicamos más tiempo porque es realmente muy importante, y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 21 de septiembre a las 9:20 de la mañana hora española, 3:20 de la madrugada hora de Nueva York. Espero que hayan pasado una muy buena semana. Yo por aquí pues todo bien, con mucho trabajo. Ha sido una semana intensa en los mercados y ha habido que dar el callo. Ha habido que trabajar mucho, mucho trabajo. Y por cierto, aprovecho otra vez, por favor, no me escriban, no me llamen para salir en programas, en cosas. Lo vuelvo a repetir, no tengo tiempo, de verdad. Aparte de mis problemas físicos de voz y demás, que necesito descansar la voz, es que no tengo tiempo. Entonces, por favor, es que me sabe mal decirle a tanta gente que no, pero no salgo en ningún sitio, solo en este canal. Aquí peleando. Están las navidades encima. Bueno, ya me conocen. A partir del 1 de octubre yo empiezo a celebrar. Y, jolín, me gustaría que fueran las primeras navidades que pasamos toda la familia en Suiza. Incluso vendrían los que están, partes de la familia que están en España, pero depende de que hemos tenido que ir a un sitio provisional mientras terminan la reforma que estamos haciendo en el sitio definitivo, una reforma que al final, como siempre, ¿no? Empezó con un presupuesto y está terminando con muchísimo más del presupuesto y muchísimas más cosas. Madre mía. Pero en fin, en eso es igual en todos los países, ¿eh? Al final empiezas con un presupuesto y terminas con otro. El caso es que no hay manera de terminar con las dichosas reformas cuando no pasa no sé qué, pasa no sé cuántas, que si el permiso de no sé qué, que si el permiso no sé cuántas, y a ver si termina a tiempo y podemos reunirnos ya toda la familia de manera definitiva. Unas navidades bastante bonitas, porque las navidades pasadas ya andaba por allí, pero las pasamos en España. La verdad es que nos hace a todos bastante ilusión, pero jolín, cuando no sale una cosa sale otra. Ahora resulta que simplemente para poner persianas, porque los dueños antiguos no tenían persianas. Eso suele ser una costumbre bastante de centro-norte Europa, pero a nosotros nos apetece tener persianas, pues ha pedido que pedir un permiso a la comuna, porque no se puede tocar nada del exterior de la fachada sin permiso, incluido algo tan simple como unas persianas. Así que pues ahí estamos luchando. Por lo demás, mucho fútbol. Me estoy poniendo las botas porque por si no veía poco fútbol, encima veo a mi Hércules ahora con la pesa que me he puesto. Y bueno, no estamos así muy brillantes, pero en fin, 2 empates y una victoria, pues ahí vamos. A ver si nos mantenemos este año, que ya con eso me daría con un canto a los dientes. Y viendo algunas series. Esta semana he estado viendo la famosa película esta que ya han puesto en Movistar de Civil War, Guerra Civil. Bueno, no está mal, no está mal. Realmente la película no es tan bélica como parece, porque sin hacer spoiler, es simplemente pues va viéndose como 3 periodistas que van al frente de la guerra, pues cómo van atravesando Estados Unidos y las cosas que se encuentran, cómo ha cambiado Estados Unidos por la guerra. Está bien hecha, la película es buena, se nota que se han gastado dinero, a mí me gustó. A ver, no es de las mejores películas que he visto del género, pero está bien. Creo que es una película que tendrá éxito y hace reflexionar. Hace reflexionar, ¿eh? Cómo pueden cambiar las cosas tal y como está el mundo, ¿no? Pues se enzarzan ahí en una guerra civil en Estados Unidos y cómo cambia la perspectiva de las cosas, ¿no? Ese mundo que parecía seguro y agradable, pues en qué se convierte, ¿no? Una película, desde luego, contra la guerra. Me ha gustado, vale, le damos una buena nota. No sobresaliente, pero una buena nota. Y luego he empezado en Apple Televisión una serie que me está gustando bastante. Empezó muy fuerte. Estoy en la primera temporada, que es la única que se ha emitido, Silo. Silo en Apple Televisión es una serie de ciencia ficción. Empieza muy fuerte,
muy brillante, luego decae un poco a mitad de temporada, luego vuelve a remontar. Aún me quedan algunos capítulos, pero bueno, creo que la serie está muy bien hecha, es una idea original muy buena, la ambientación es fabulosa. Habla sobre una gente que está ahí dentro de un silo viviendo en un mundo que parece que ha tenido algún tipo de problema, que no se puede ya vivir en el mundo y vive en un silo, no sabe muy bien por qué están ahí. Lo dicen al principio de la serie, no sabemos por qué estamos aquí, pero bueno, está muy bien, me gusta. Una serie distópica de las que me gustan en mi ciencia ficción, que la recomiendo. Así que este fin de semana, pues a seguir descubriendo nuevas cosas por ahí. Un poquito de propaganda antes de empezar, recordarles que en Serenity Markets estamos informando toda la jornada de lo que va sucediendo en los mercados y que no estoy yo solo, que tengo menos tiempo, pero hay dos personas, bueno, hay varios en el equipo. Me gustaría destacar sobre todo a mis dos compañeros Diego Puertas y JJ Montoya, entre otros, que hacen una labor impresionante y hay que ver lo que están creciendo y cómo están mejorando y dominando los mercados con el paso del tiempo. Estoy muy orgulloso de los dos. Les recomiendo que les vean. También recordarles que va a empezar el mes que viene el máster 10ª edición en Intefi Escuela de Negocios, certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca, un máster muy serio que ha cumplido con todos los requisitos y rigores universitarios necesarios para poder tener esta calificación de máster. Y en este momento pues está con una muy buena oferta hasta el 25 de septiembre con una rebaja del 30% y además un bonus para tener otro 30% de rebaja en otros programas de formación. Ya que la veo por aquí, también recomendar los programas de tanto de scalping como de swing trading de Judy Julia, realmente muy buenos, los da todos en directo con el mercado corriendo, lo hacen muy bien. También están por ahí en periodo de matrícula, creo que es la tercera, la cuarta edición ya en el de scalping y también está ahora con un programa de swing trading muy buenos los dos. También recordarles que si entran en gloversia.com pueden acceder a todos la multitud, creo que tenemos 10 ya, los 10 fondos, ICAF, estrategias, de todo que asesoramos a instituciones. A través de esas instituciones pueden ustedes seguir todas estas estrategias. Aquí están todas las fichas, backtesting, resultados en tiempo real, absolutamente todo. Y comentarles dos cosas específicas. La primera, que ya saben que se ha lanzado ahora una estrategia que llevo yo personalmente, un poco Juan Palomo, yo me lo guiso, me lo como, Gloversia Futuros, que por cierto hemos empezado con buen pie, eso también es cuestión de suerte, pero hemos empezado con buen pie y empezamos mal, con la vuelta aquella nube que hubo, pero hemos remontado, está la cosa bastante bien. Aquí lo tienen todo. Y también comentar que la SICAV Gloversia Multimercado definitivamente ha mutado y ahora se ha reconvertido la estrategia a 50% este programa de futuros que llevo yo y 30% la estrategia de opciones 2 que lleva Ricardo Sáez de Heredia. Y hemos incorporado a la ficha, como la estrategia es totalmente nueva, no tiene nada que ver con la anterior, pues un backtesting ya con esta combinación que estamos diciendo y como ven los resultados son bastante positivos, sobre todo con lo que yo más busco, que es ningún año en negativo a ser posible. Y ya saben que en la SICAV se puede entrar con cualquier cantidad de dinero, desde 10 euros, creo que es el mínimo, a diferencia de las estrategias individuales que las instituciones a las que asesoramos pues demandan un mínimo X en cada estrategia. Recuerden, todo ello lo pueden ver entrando en gloversia.com, ahí también tienen todos nuestros contactos, teléfonos, enlaces, correos, un chat de esos automáticos para poder averiguar cualquier cosa que puedan necesitar en gloversia.com. Y nos vamos sin mayor demora al mercado. Tenemos una hora por delante para intentar avanzar todo lo que podamos en el análisis. Recuerden que todo lo que voy a dar a partir de ahora pues son mis opiniones personales y que ustedes tienen que hacer su propio análisis. No sigan a nadie, ni a mí ni a nadie. Aquí nadie estamos en posesión de la verdad ni somos el gran gurú que no se equivoca nunca. Al revés, aquí nos equivocamos todos. Intentemos ser humildes y con buena voluntad pues intentar hacer el análisis lo mejor que podamos. Que el análisis será todo lo que queramos, pero luego el mercado hará lo que quiera, que para eso es bastante soberano.
Les recuerdo que si les gusta luego cuando terminen este vídeo, nos vendría muy bien un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Los likes vienen fenomenales. Están posicionando el canal muy bien porque tenemos un porcentaje de likes bastante más alto de lo normal y esto posiciona muy bien el canal para que lo pueda conocer más gente, que yo encantado de la vida. Bueno, pues vamos a intentar determinar una hoja de ruta. Les voy a dar mi opinión, pero tengo mis dudas y lo que vamos a hacer esta semana es, aparte de mi opinión, ver bastantes más opiniones sobre lo que puede pasar. Yo quisiera hacer una reflexión antes de empezar, y es que el mercado, a ver, está muy bien que hagamos análisis, ¿no? Y que digamos, pues yo creo que es insostenible la situación actual. O yo creo que el mercado tiene muy buena pinta de aquí a 5 años. Pero aquí hay que pensar en una cosa. Sobre todo en mi caso cuando tienes además clientes detrás, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, en Gloversia estamos hablando de que tenemos 60 millones más o menos bajo asesoramiento en las instituciones a las que asesoramos. Casi 60 millones. Entonces esto te exige que reflexiones en una cosa. Y a lo mejor sirve para los demás o a lo mejor no. Pero yo lo digo por si puede ser de utilidad. Yo creo que los mercados han evolucionado de tal manera que si queremos ser más eficientes debemos acortar el plazo en el que operamos. ¿Se puede trabajar a largo plazo? Por supuesto que sí, pero es mucho más eficiente ir un poco más rápido. Al final, ¿por qué tenemos que despreciar ese rebote del 10% que te hace en plena recesión? Tampoco hay por qué ser tan ortodoxos de decir, no, esto está en recesión, yo me pongo corto y aguanto lo que me echen. Bueno, es una opción y es totalmente válida, pero yo veo más eficiente, pues si ahora viene un tramo de rebote de un 10%, lo intento aprovechar. Y si luego viene un tramo de caída del no sé cuánto por ciento, lo intento aprovechar. Pero prefiero hacer eso que no quedarme en una posición estática. Entonces, estoy acelerando notablemente la forma de operar, lo cual no quiere decir que esté haciendo intradía, sería imposible con la cantidad de dinero que tenemos ahí, sería imposible ir a intradía demasiado rápido, ¿no? Pero sí a más corto plazo. Al final, insisto, un 10% de subida con una macroeconomía horrible vale lo mismo. Y el dinero te cuenta lo mismo en la cuenta corriente que un 10% de subida en un mercado alcista maravilloso y que te da toda la razón. Entonces, creo que debemos evitar posturas demasiado radicales en unos mercados tan rápidos como los actuales y darnos cuenta de que tenemos que intentar los grandes bandazos que pueden durar semanas, meses, abajo arriba, pues intentar no quedarnos mirando. La verdad es que no sé, creo que es bastante más eficiente, bastante más rentable. Por lo tanto, parece que el análisis lo tenemos que hacer no tan a largo plazo. Crisis a la vista, hala, ya está. Y te pasas 3 años que no entras en bolsa y te pierdes pues todo lo que te has perdido ahora. La macroeconomía te decía que Alemania se iba al garete y el DAX alemán no ha parado de subir. A esas cosas me refiero. Está muy bien, la macroeconomía te da un marco bastante eficiente, pero luego vienen los movimientos que duran semanas en los cuales a mí me parece que es mejor no quedarse mirando, ¿no? Bueno, es una opinión personal y es una forma de ver las cosas personal, pero que cualquier otra opción, por supuesto, que es totalmente válida. Entonces, en función de esto, en la hoja de ruta, yo lo que voy viendo cada día, saben que me leo todos los papers de los grandes bancos, al final los de los más pequeños he dejado de leerlos porque es imposible, no me da tiempo, pero sí que me estoy leyendo pues, casi todo lo que saca Goldman y Bank of America en primer lugar, que son para mí los dos bancos que más me aportan, y luego por los otros dos grandes, JP Morgan y Morgan Stanley, y luego ya pues cosas sueltas puedo ver de UBS,
Citi y Deutsche Bank, por ejemplo. Son los que más aportan. También hay algunas cosas muy interesantes de BNP, Crédit Agricole, algunas cosas, pero en general estos son los que más me muevo, ¿no? Bueno, pues he observado sobre todo en Goldman y en VS cómo cada vez están haciendo sus análisis más un poco en la línea que yo estoy proponiendo. Es decir, yo no hago un análisis a largo plazo diciendo, pues de aquí a un año aquí se va a meter una castaña, que a mí me parece que sí, por cierto. Pero yo no puedo quedarme estático porque yo creo que de aquí a un año va a meterse una castaña. Yo ahora mismo estoy largo. Desde hace ya bastantes días. ¿Por qué no aprovechar esta subida que está teniendo ahora? Aunque tú pienses que luego va a pasar no sé qué, pues bueno, pues cuando empiece a decaer y te empiece a dar señales, pues te colocas en otra estrategia, puedes tomar estrategias en opciones a más medio plazo, puedes hacer un millón de cosas, te cubres, no te cubres. Por ejemplo, ahora hay mucha gente que se está cubriendo. Esta subida reciente que hemos tenido es muy diferente a las subidas recientes anteriores. Y si no, vean este gráfico que me ha facilitado esta mañana otro madrugador como yo, mi compañero JJ Montoya. Miren cómo va el skew. Y eso que ayer al final acabó bajando. Pero hubo un momento durante la sesión donde llegó a estar en el nivel más alto de cobertura desde el año 1990. En cualquier caso, el nivel de cobertura que hay ahora es la línea azul. La línea naranja es el SP500, creo. Y la línea es... Bueno, entonces es el SP500 o qué es? Sí, es el SP500. Sí, el SP500 y este es el skew, es decir, el índice que mide el nivel de grandes coberturas que hay ahora mismo en el mercado. Se usa para ello, pues opciones que son típicas que se adoptan o que se toman cuando se están cubriendo las carteras contra riesgos de cola. Bueno, pues como ven, el mercado está muy cubierto ahora. Normalmente estos picos en las coberturas se suelen anticipar a las caídas del mercado. Como pasó aquí, normalmente se anticipan bastante. Como pasó aquí, que hay un pico, el mercado no empezó a caer hasta bastante después. O como aquí, que hay un pico de coberturas, sin embargo el mercado siguió subiendo y se cayó. Esto es antes de la gran caída del año 2022. Hay un gran pico de coberturas, pero el mercado aún tiene un tramo más al alza bastante importante y luego ya es cuando viene el cataclax. Aquí en el 2023, antes de la corrección, también otro pico de coberturas. Bueno, no se puede fijar una correlación perfecta entre los picos de cobertura y el mercado, pero sí te hace pensar en lo siguiente. Cuando hay tantas coberturas, además de una manera bastante sostenida, el mercado, al estar muy cubierto, como pasó aquí, por ejemplo, antes de la gran caída del 2022, el mercado, al estar muy cubierto, tiene mucha resistencia a las caídas. ¿Por qué? Pues porque si tú eres una mano fuerte y estás cubierto hasta las trancas, cuando el mercado empieza a caer, tú no vendes el subyacente. O no lo vendes de la misma manera, porque dices, bueno, si estoy cubierto, estoy monetizando mis coberturas, me da igual, me quedo quieto. Y es cuando empieza a bajar notablemente el nivel de coberturas, como pasó aquí, ahí es cuando la cosa se pone peligrosa, porque el mercado está muy expuesto, hay pocas coberturas, y cuando bajan la guardia, las caídas, ahí sí que asustan, sí que se vende y se monta el Belén anticipado de Navidad. Y es más o menos lo que pasa. Aquí también pasó lo mismo. Entonces, tras este nivel tan alto de coberturas, haríamos bien en vigilar cuando bajen la guardia, cuando dejen de estar tan preocupados como están ahora, es cuando se pueden complicar las cosas. De hecho, se complicarán, sigo pensando que se complicarán, pero podríamos estar a varios meses vista de este asunto. ¿Vale? Bueno, vamos a intentar precisar un poco la hoja de ruta. Esta es una pista para esa hoja de ruta y viendo la opinión de varios importantes. ¿A mí qué me parece? Pues miren,
Pues no he cambiado mucho. Me sigue pareciendo que deberíamos tener turbulencias en septiembre-octubre. Al final de septiembre ha habido turbulencias en la primera parte, un poco al revés de lo que se esperaba, ¿no? El mes en sí era de turbulencias, pero las mayores turbulencias aparecieron en la primera quincena en lugar de la segunda, como suelen ser habitual. Pero bueno, ya hemos tenido turbulencias. Puede ser, bueno, creo que seguramente el mes de octubre volverá a tener turbulencias. No sé lo que puede pasar de aquí a finales de mes. Ahora veremos algunas opiniones donde sí que precisan que puede pasar de aquí a finales de mes. Pero lo que es el mes de octubre, pues posiblemente va a haber más episodios de turbulencias. Esa sería mi hoja de ruta. Tenemos una zona muy difícil de pasar en estos niveles, porque son los máximos históricos anteriores, porque el mercado vaya un poco cargado, en fin, ahí hay una zona de resistencia muy importante. Fíjense cómo está la banda de Movalev un poco por encima de la resistencia de los máximos históricos anteriores, y ahí se ha parado y le han metido el papelón. Las bandas de Movalev siguen siendo un útil de análisis técnico realmente muy válido. 5.800 más o menos. Lo cual no quiere decir, una cosa son turbulencias y otra cosa es que vaya a caer, no lo sé, turbulencias. Creo que ya para noviembre, pasadas las elecciones y diciembre, a mí me sigue pareciendo que el mercado puede subir. Esa sería mi hoja de ruta. Me sigue pareciendo que de aquí a finales de año, por muy sospechosa que esté la macroeconomía, reitero lo que he dicho al principio, una cosa es lo que hace la macroeconomía y otra cosa es lo que hace el mercado en periodos de algunas semanas, que hay que intentar adaptarse también y no ir tan, no sé, porque pierdes mucho ahí. Entonces, y me ha pasado, desgraciadamente, estoy intentando hacerlo mejor. Entonces, yo creo que podemos ver el 6.000 de aquí a finales de año. Pasar el 6.000 de aquí a finales de año no me parece muy probable, me parece muy improbable. Ese número redondo podría dar mucha guerra, podría ser muy difícil de pasar. En primera instancia, el primer toque podía ser un papelón de los buenos, pero podríamos llegar perfectamente ahí, de aquí a finales de año. Estaríamos hablando de un 4% más, tampoco es una cosa extraordinaria. Con más probabilidad de llegar a un nivel así, pues en noviembre y diciembre. Más probabilidad en diciembre que en noviembre, pero podríamos llegar. Y luego, para el año 2025, sigo pensando lo mismo que pensaba. Creo que vamos a tener algún tipo de corrección en el año 2025, que me puedo estar equivocando. Esto es como intentar pronosticar el tiempo ya de 2 meses, mucho más difícil. Pero bueno, tenemos que trabajar con alguna hoja de ruta. Y todo va a depender, como he dicho tantas veces, de si al final hay recesión o no. Yo sigo pensando que la hipótesis del aterrizaje suave es demasiado optimista. La Reserva Federal puede que también. Recuerden lo que ha pasado esta semana, es una de las claves de la semana. Bueno, ya que ha salido, pues lo comentamos. La Reserva Federal ha sido fundamental y ha sido lo más importante de la semana. Pues ha bajado 50 puntos básicos. Creo que ha hecho lo correcto, creo que ha sido valiente. Lo que han pretendido es transmitir un mensaje. Creo que lo han hecho bien también, aunque no estoy de acuerdo con lo que dice en el mensaje, pero ellos han intentado transmitir que bajaban 50 puntos básicos un poco porque los datos macro malos empezaron a aparecer después de la reunión de julio, y que en realidad estos 50 puntos básicos de bajada son más bien la compensación de que tenían que haber bajado 25 en julio y 25 en septiembre. Eso sí, han llevado mucho cuidado de no dar la sensación de que ellos piensen que la economía está mal. Y de hecho, las previsiones que dieron pues van en esa línea. Fíjense la proyección de Producto Interior Bruto de la Reserva Federal. Bajaron ligeramente la proyección del año 2024, pero poca cosa, de un 2,1% de Producto Interior Bruto al 2%. Pero miren las previsiones que siguen dando para el 2025-2026. Siguen dando un 2% para el 2025, un 2% para el 2026 y un 2% para el 2027. O sea que ni aterrizaje suave ni nada. Ellos ven que todo sigue normal y que no pasa nada. Yo esto lo dudo que vaya a pasar, pero es lo que ha vendido la Reserva Federal y yo creo que lo ha hecho bien. Si ellos piensan eso,
Pues bueno, lo que estaba claro es que esa medida de los 50 puntos básicos era lo que había que hacer. Han sido valientes, han resistido lo que podría haber supuesto críticas políticas de que si estaba favoreciendo a unos o a otros con esta bajada, lo que sea, y creo que han ido a lo suyo. Entonces, por una vez, yo creo que lo han hecho bien. Otra cosa es que sus previsiones estén acertadas. No obstante, sus previsiones, si nos fijamos, no todo es de color de rosa, porque suben con cierta moderación, pero suben. Por ejemplo, la tasa de paro prevista para el 2024 ya no es el 4, ahora es el 4.4, dentro de que son muy dudosas estas cifras que da el Departamento de Trabajo, ya saben lo que pienso de ellas, y no hace falta dar más carnaza. Me parecen muy desacertadas, pero bueno, del 4 al 4,4%, la proyección de 2025 suben de 4,2 a 4,4%, y la proyección en 2026 de 4,1 a 4,3%, o sea que dibujan un escenario bueno, pero tampoco perfecto. Y luego está el tema de la inflación. Lo que dejaron caer es que la inflación ya pues ha dejado de ser un motivo de preocupación y también me parece correcto de momento. Luego ya veremos lo que pasa, pero de momento 2,3% bajan la proyección del PCE, que es su medida de inflación favorita, desde el 2,6% anterior, la subyacente del 2,8 al 2,6, y también rebajan la previsión del 2025. O sea que el mensaje es, te bajo 50 puntos básicos porque la inflación está controlada, porque me equivoqué en julio y tenía que haber bajado 25 puntos básicos en julio, lo hago ahora para prevenir que este paro no se me dispare más de lo que ya veo que se me va a ir hacia arriba, y teniendo en cuenta que según mis previsiones la economía está perfecta. Claro, el mensaje que recibió el mercado pues fue maravilloso, todo perfecto, lo que ellos quieren, que les bajen los tipos de interés y encima, según la Reserva Federal, economía ricitos de oro, es decir, con todo perfecto. Otra cosa es que esto sea real, pero es lo que se vendió y claro, el mercado reaccionó muy bien, con fuertes subidas. Aquí tienen un gráfico muy bueno del diario español El Economista, eleconomista.es, donde se ve cuando la Reserva Federal ha bajado 50 puntos básicos o más. Entonces, como puede verse, las dos bajadas previas donde hubo 50 puntos básicos o más, pues fue el 3 de marzo del 2020, en pleno desastre de la pandemia, bajaron 50 puntos básicos, y luego hubo otra bajada especial el 14 de marzo del 2020 con 100 puntos básicos de bajada. Y ya antes no se había visto una bajada de 50 puntos básicos desde el 20 de octubre del 2008. Si nos vamos antes, no se había visto una bajada de 50 puntos básicos desde el 2 de enero del 2001. Es decir, cuando se han visto bajadas de 50 puntos básicos hasta ahora, siempre ha sido antes de crisis graves. No estoy pronosticando una crisis grave, pero tampoco la estoy desmintiendo. Crisis de crecimiento, no de otra cosa. El caso es que la realidad es esta, los datos son los que son. Las bajadas de 50 puntos básicos solo se han visto en la gran crisis del COVID, en la gran crisis financiera del 2008 y en la gran crisis del pinchazo de la burbuja.com. En todos los demás casos se vio 25 puntos básicos cuando bajaban tipos, que es la bajada promedio en la que ellos se sienten cómodos. Y ahora pues volvemos a retomar el hilo conductor. Nos habíamos quedado en la hoja de ruta que yo creo que va a haber una fuerte corrección en el 2025 a priori, luego podríamos cambiar, pero ahora mismo es lo que se barrunta, ¿no? Lo que se avizora por ahí. Pero todo va a depender de si hay recesión o no, si hay de verdad enfriamiento suave como dicen ellos o no. Si no es así, habrá problemas y las caídas podrían ser graves. Si no, pues puede ser una corrección bastante dura, pero sin llegar a ser grave. Fíjense lo que pasó cada vez que se inició un ciclo de bajada de tipos y no hubo recesión. O sea, aquí han quitado todos los periodos en los que se empezó a bajar tipos desde 1971, los que hubo recesión. Estos son los que no hubo recesión. O sea, si está acertando la Reserva Federal y no hay recesión, esto es lo que ha pasado en la historia cuando han empezado el inicio de las bajadas de tipos. A 6 meses sería la línea gris, hay subidas claras,
6, 19, 16, 20, 10. Solo está la excepción del 1987, donde les pilló el crash del 87 por en medio. A 3 meses vista, las subidas son muy importantes. Si no va a haber recesión, o si no hay síntomas de recesión, de aquí a finales de año, incluso primeros días de enero, podríamos tener subidas bastante importantes. Tenemos un 8, estoy hablando a 3 meses, un 11, un 2, un 12, un 9, un 5, un 17 y un 2. Pero aquí estaba la gran crisis del COVID por en medio, que estaba la cosa muy, muy revuelta. Entonces, si no hay recesión, las perspectivas para los próximos meses, 3, 6 meses, son muy buenas. Muy buenas. Por cierto, a una semana de la medida no le fue tan bien al mercado. Una semana que sería el azul. O ven, predominan las pérdidas. Pero la clave es esta. SP500 en los ciclos de bajadas de tipos tiende a hacer esto si no hay recesión y tiende a hacer esto si hay recesión. Como ven, la diferencia es tremenda. De hecho, en los picos estamos hablando de un 35% de diferencia. Si sumamos hasta dónde llega a caer cuando hay recesión y hasta dónde llega a subir cuando no hay recesión, al cabo aproximadamente de unos 10 meses. Luego, todo el trabajo de análisis que tengamos que hacer, macroeconómico, se debe centrar exclusivamente en ver si va a haber recesión o no. El mercado, el más tonto, hace submarinos de bolsillo. En el mercado, el más tonto fabrica roles de alta precisión. No se equivoquen, no menosprecien a las personas que están en el mercado. Hay gente muy buena metida en mercado. Aquí tontos hay pocos. Y el mercado será capaz de barruntar si se ve venir la recesión o no. El caso va a estar en que cuando haya periodos de aparente calma, la calma puede ser rota para bien o para mal con cualquier dato macro que se salga de tono por arriba o por debajo. ¿Por qué? Porque esto que estoy viendo yo lo está viendo todo el mundo, porque el mercado no es tonto, más el mercado de hoy en día. El nivel de formación que hay en el mercado aún sigue siendo insuficiente, evidentemente, pero es muchísimo mejor que el que había cuando yo empecé, en el año 85, por cierto, septiembre del 85, para ser, tengo efemérides ahora, en septiembre del 2024 llevo 95, 05, 15, 25, 39 años. Estoy viendo esta pantalla. Con razón me queda un poco miope, ¿no? Bueno, es fundamental. Lo que tenemos que ver es si va a haber recesión o no, si de verdad van a acertar con el aterrizaje suave o no. ¿De momento podemos estar seguros de algo? No. No se puede estar seguro. Los datos no son tan optimistas como el promedio está diciendo o como la propia Reserva Federal está diciendo, o sea, la realidad mirando objetivamente los datos, pero aún no se puede estar seguro de nada. Yo creo que no va a haber aterrizaje suave, pero esa es mi opinión exclusivamente. Puedo estar equivocado. Pero todo va a depender de esto. Centremos el análisis en esto. Entonces, si sale un dato de empleo de repente de menos 100.000, nos vamos a meter una castaña ese día y los días siguientes de miedo. Porque el mercado va a estar ultra sensible a este tema, porque este gráfico los tienen todos delante. O al revés. Si ahora tenemos unos datos macro, que empezamos a cosechar datos macro buenos, el mercado va a decir, madre mía, esto es jauja, me van a bajar los tipos de interés a base de bien y encima voy a tener una economía sana que me va a dar unos beneficios promedio a las empresas bastante buenos y todo maravilloso. Así que en esto es lo que nos tenemos que centrar. ¿Cuáles son las expectativas de tipos con las que el mercado está cómodo, que está descontando ahora? Bueno, pues lo tenemos aquí en este paper de Goldman, el típico paper de fin de semana, ahora le damos un vistazo rápido. Tomen nota para empezar de las fechas de las próximas reuniones, porque hablamos mucho de la reunión de noviembre, la reunión de diciembre, pero no sabemos luego exactamente qué día es, y es muy importante, no es lo mismo que sea a primeros de mes que a finales de mes. La reunión de noviembre está bastante más cerca de lo que nos creíamos, porque se celebra el 7 de noviembre. El 7 de noviembre tenemos la próxima reunión de la Reserva Federal.
Y el mercado descuenta para esa reunión 38 puntos básicos de caída. ¿Qué quiere decir 38? 38 no van a bajar, pues significa que dan más posibilidades de 25 puntos básicos, pero no dan posibilidades completas de 50 puntos básicos. Y para la reunión última del año, que será el 18 de diciembre, pues 0,744 descuentan prácticamente 75 puntos básicos de caída. Es decir, que el mercado en lo que se siente cómodo es en más descuento del que se dedujo de los puntitos famosos que se publicaron en la reunión de la Reserva Federal de esta semana. En esos puntitos famosos se podían deducir 50 puntos básicos de bajada, pero el mercado, como vemos, piensa que o bien en la reunión de noviembre o bien en la reunión de diciembre, en lugar de 25 serán 50 y en la otra reunión 25. Total, al final, 75 puntos básicos. Entre los analistas hay mucha división. No se ponen de acuerdo. Por ejemplo, Goldman lidera una corriente de opinión bastante extendida, quizás sea la más extendida, que es, ellos piensan que sí que van a bajar solo 50 puntos básicos entre las dos reuniones, pero creen que van a bajar 25 puntos básicos en todas las reuniones, estas dos, esta, o sea, 3, 4, hasta esta, que en todas las reuniones van a bajar 25 puntos básicos. Es decir, que estaríamos hablando de 25, 50, 100, 150 puntos. Un poco menos de lo que descuenta el mercado. ¿De acuerdo? Esto sería más o menos el nivel de previsiones. Realmente, si quieren que les diga la verdad, tampoco me parece tan relevante que sea un poco más o que sea un poco menos. Lo realmente importante es que hemos entrado ya en un ciclo de bajada de tipos que va fuerte, que va serio, y vamos a ver bajar notablemente los tipos con todas las consecuencias que eso puede tener. Pero la clave para determinar nuestra hoja de ruta es esa. Ya que estamos en este paper, pues damos un repasito. Semana buena, en SP500, Nasdaq, Russell, entre 1,4 y 2,1% de subida. Sin embargo, en Europa, fíjense, menos 0,3%. ¿Qué pasa en Europa? Houston, ¿tenemos un problema? Pues sí, Europa tiene un problema, se lo voy a decir. Miren los sectoriales europeos al cierre de ayer. Materiales básicos, batacazo, menos 2,6%. Automoción, batacazo, menos 3,57%. Lujo, Louis Vuitton, menos 3,60%. Eso es mucha caída, ¿eh? Eso es mucha caída en un día donde Wall Street, que suele ser el santo y seña, pues sí, bajó, pero una cosa normalita. Después de una subida tan fuerte, pues el SP500 bajó 0,28, Nasdaq 0,30, el Russell de pequeñas compañías el único que bajó un poco más. También había subido mucho anteriormente, normal. Pero menos 2,6, menos 3,6, menos 3,6, eso es un batacazo de mucho cuidado. Y supongo que no hace falta que les explique que el sector automoción y de lujo es predominante por completo. El sector automoción ahí es medio DAX, medio Eurostoxx 50, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, al margen de un tema puntual en automoción, como fue el batacazo de Mercedes-Benz, aquí el problema que hay en esos tres sectores, hay un denominador común en estos tres sectores. ¿Saben cuál es? Seguro que ya lo han adivinado. Y tienen razón, que los tres dependen muchísimo de sus negocios en China. El sector de automoción está muy tocado porque la economía china no levanta cabeza. Es que no levanta cabeza, es que va fatal y su bolsa va fatal. Ese mercado hay que tenerlo muy lejos. Va fatal. Y esta semana además al mercado le ha defraudado mucho que precisamente ayer viernes en la reunión de su Banco Central no bajaron los tipos de interés. Y el mercado había descontado que sí que los iban a bajar porque es que la situación económica es que no termina de levantar cabeza ni a la de 3. Bueno, pues Mercedes-Benz, por ejemplo, ya que lo hemos nombrado antes, ayer dio unas malas previsiones y le echó la culpa a China. El sector en materiales básicos, su dependencia de China es absoluta y total, porque es el principal consumidor de ese tipo de productos del mundo, y el sector de lujo también depende muchísimo de las ventas en China y no hace más que bajar previsiones y bajar previsiones. Entonces, claro, esto perjudica mucho a Europa, porque son los tres sectores, de materiales básicos predominan Londres y automoción y lujo predominan en las grandes bolsas de Europa Central. Por eso Europa se ha quedado descolgado y esta semana no ha subido al revés de lo que le ha pasado a los demás. Tiene un problema Europa con eso.
Miren el gráfico diario del sector de automoción europeo, la mala pinta que tiene, si está en mínimos. Fatal. Miren el gráfico de Louis Vuitton, fatal. Entonces, los dos sectores predominantes en Europa ahora mismo necesitan que China resucite, y China no resucita, ¿eh? China está en estado zombie. Y no esperemos grandes ayudas de la tecnología norteamericana, porque el sector tecnológico en Europa, como hemos dicho tantas veces, está muy infraponderado respecto a Estados Unidos. Es muy pequeñito comparado con el sector tecnológico en Estados Unidos. Europa se está quedando muy atrás. Lo dijo Draghi en ese famoso informe en el que dijo que Europa estaba entrando en una decadencia muy notable si no se cambiaban las cosas. Y no parece que haya mucho ánimo de cambiarlas. Yo le doy la razón. Está entrando una decadencia tremenda a nivel tecnológico, que nos hemos quedado totalmente atrás. Las empresas europeas entre el top 20 de grandes tecnológicas no, son inexistentes, no hay ni una, pero ni una sola. En fin, así están las cosas. Como podemos ver, el Nikkei también lo hizo bien, 3,1, el VIX bajó 3,1 puntos, la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años... Bueno, parece que estaba ya muy descontado lo de los 50 puntos básicos y fue un poco compra con el rumor, vende con la noticia, pero no le daría yo mayor importancia. El dólar pues le perjudicó algo también esta historia, menos 0,3. Y notable recuperación del petróleo, que ha sido otra de las claves de la jornada, de la semana, perdón, con una subida del 4,8% en semanal. Ahí lo tenemos, llegó al gran soporte que tenía desde hace bastante tiempo, el propio software me lo marca, esto no lo he puesto yo, y está intentando un rebote hacia la media 200. En esta subida, pues tiene parte de culpa, parte del tema técnico, tras haber llegado a este soporte, un soporte que está resistiendo ya desde hace mucho tiempo, que le ha causado rebote técnico, pues también el hecho de que se cree y se sospecha con mucho fundamento que una gran parte de estas compras están viniendo de Estados Unidos, que está reconstituyendo a precios bajos su reserva estratégica. La reserva estratégica no se reconstituye aquí, se hace aquí abajo. Entonces se sospecha que están comprando bastante petróleo para reconstituir su reserva estratégica, y también por el aumento de la inestabilidad en Oriente Medio. Los riesgos geopolíticos son realmente enormes, ahí la que se está liando, y esta semana ha crecido la tensión muchísimo en toda la zona. Así que el petróleo pues al alza esta semana de manera notable. El oro también ha subido, sigue en máximos históricos, 1,4%, parece que sigue muy sólido, con fuertes compras de bancos centrales, como ya sabemos, y el Bitcoin también ha tenido muy buena semana, casi el 5% de subida, teniendo en cuenta que está muy correlacionado con el Nasdaq y que se está moviendo bastante igual. Por factores, ¿quién fue la cesta que subió más? Pues una muy defensiva, la de Electricas Utilities, 8,42, la de Electricas 8,42, más defensivo no puede haber. Y en segundo lugar, infraestructuras. O sea que lo que se ha visto es bastante movimiento hacia los defensivos. Han sido los que mejor lo han hecho. Vamos a volver a la hoja de ruta y vamos a ver esas otras opiniones que les decía antes de otras entidades que a mí me parece que son dignas de consideración. VS publicó ayer un paper del cual tienen aquí dos breves extractos con lo más importante, en el cual dieron dos escenarios. Un escenario alcista para junio del 2025, es decir, no a fin de año, sino a unos 9 meses. Según el escenario alcista de VS, el SP500 podría estar en junio del 2025 en 6.700. Y citan 3 razones principales para que eso pueda suceder. O sea, 3 razones o 3 cosas que necesariamente tienen que suceder para que esto pueda suceder, ¿no? En primer lugar, que todo el asunto de la inteligencia artificial siga marchando muy bien, que sea clave, que genere productividad, beneficios, que todo siga yendo bien en inteligencia artificial. En segundo lugar, que el crecimiento de la economía sea fuerte, a que no haya posibilidades de aterrizajes duros ni nada de esto. Y en tercer lugar, que la inflación siga bajando. Entonces, ellos creen que si se dan estos 3 factores, es decir, que la inteligencia artificial siga siendo un éxito,
que la economía crezca más de lo que se cree y que la inflación, o de lo que se cree, o que crezca bien, sin problemas, y que la inflación siga bajando, cree que si todo eso sucede, el 6.700 es alcanzable en junio del 2025. Yo el problema lo veo aquí, en este segundo punto. Tengo mis dudas de que la inteligencia artificial pueda seguir el ritmo, no lo sé, podría ser. Aquí tengo muchas más dudas. Y lo de la inflación, por el momento sí que parece controlada, pero en fin, nunca se sabe tampoco en estas cosas. Pero estas son las tres condiciones para que se vaya ahí el SP500 en junio. Y ahora, las tres condiciones que generarían que en junio del 2025, pues estuvieran 4.300. Eso es mucha bajada. Casi está dando una horquilla de 20% hacia arriba, más o menos 20% hacia abajo. O sea, que estamos hablando de cosas serias. ¿Cuál es el escenario en el que el SP500 se da el batacazo? Pues que la economía tiene un aterrizaje duro. Ya está. 2. Que el crecimiento de los beneficios no es el esperado. 3. Problemas geopolíticos. Y aquí sí que es bueno que nos detengamos. ¿Cuáles son los focos de posibles líos geopolíticos que podrían tumbar a la bolsa? Pues el problema de Oriente Medio, evidentemente, que se convirtiera ya en un conflicto regional a gran escala. La guerra de Ucrania, que se complicara más aún, de lo que está, que no es poco. O que el tema de las tensiones entre China y Estados Unidos se complique, y aunque aquí no lo cita, pues está claro que habría que hablar de Taiwán. Si una mañana nos levantamos y tal y como pasó en Ucrania, a China le ha dado por invadir a Taiwán, vamos a tener una volatilidad a corto plazo, que luego se pasaría, pero 2-3 meses de mucho cuidado. Aterrizaje duro, crecimiento de los beneficios mal o riesgos geopolíticos. Yo diría que si esto sucede ya bastaría para que tengamos problemas serios, ya lo he dicho desde el principio. Si esto sucede también bastaría para que tengamos problemas serios. Las tres cosas a la vez, desde luego que se podría montar la de Dios es Cristo. No quiero ser exagerado, pero sí que se podría montar, ¿eh? Con las tres cosas a la vez de la marinera. La bola de cristal no la tenemos nadie, yo no sé lo que va a pasar, pero sí que creo que es muy bueno que tengamos en la cabeza, creo que aquí VS ha hecho un trabajo de síntesis bastante meritorio, cuáles son las cosas con las que nos tenemos que mover, y según se active un lado del escenario o el otro, o cosas mezcladas, tendremos que tomar las decisiones propias en el análisis y en la inversión. Un factor importante para ver si puede venir recesión o no es el hecho de que, como saben, tras una inversión fuerte se ha desinvertido la curva. Entonces ayer mi buen amigo Héctor Chamizo, que me toma la libertad de tomar este gráfico de su Twitter, pues publicaba esto, ¿no? Lo elaboró él mismo. Aquí tenemos las veces en que se invirtió la curva, cuando inició, o sea, cuando se desinvirtió, aquí está el año de inversión de la curva, aquí cuando se desinvirtió y cuando empezó la recesión. Ahora la curva se ha desinvertido. Tras bastante tiempo invertida, ahora se ha desinvertido. ¿Qué pasó anteriormente? Pues que la recesión empezó inmediatamente o como mucho 18, 16 meses, 6 meses, 4, bueno, aquí tienen todos los datos. Sigamos viendo más previsiones de gente de fiar. Si alguien dio un acierto el día de la reunión de la Reserva Federal espectacular, ese fue Brian Garrett de Goldman, que es este señor que firma este paper. Brian Garrett pronosticó que si bajaban 50 puntos básicos, el mercado subiría 60 figuras aproximadamente, el SP500, para luego darse la vuelta y acabar el día en negativo. Y pasó exactamente eso y en las mismas proporciones en las que él dijo. De hecho, me pareció tan interesante su observación que en las cosas que hago con las instituciones a las que asesoramos, les hice salir justo bastante influido por lo que dijo Brian Garrett, y luego entré otra vez en mínimos del día para seguir con los largos que tenía previamente, porque no me habían cambiado las señales. Entonces, a mí este señor ya le debo una. Entonces, no sé, me parece que es una persona como muy de fiar y sus pronósticos
creo que hay que mirarlos con bastante cariño a partir de ahora, ¿eh? Voy a tener a Brian Garrett, además de McElligott, además de Harnett, además de Rabner, en fin, algún otro más que tenemos por ahí, en vigilancia exhaustiva. Bueno, pues aquí hace un pronóstico diciendo que tras la semana del vencimiento, todos esperamos que se abra la ventana de volatilidad, ya lo saben, es lo normal. Tras un vencimiento tan importante como el de septiembre, que ha sido el vencimiento de septiembre más importante de la historia, no el vencimiento más importante de la historia, pero sí el del mes de septiembre más importante. Pues que se abra la ventana de volatilidad, que estemos dando algunos tumbos la semana que viene. Pero Brian Garrett, recuerdo que fue el que acertó esto, que a mí me hizo tener ahí una buena entrada gracias a él. Brian Garrett, bueno, gracias a él y porque daba la sensación de que este tipo de cosas también son bastante habituales, ¿no? Pues, para una que acierto, tengo que decirlo, pues dice que no espera que se abra ninguna ventana de volatilidad, que espera que hasta finales del trimestre, es decir, que toda la semana que viene y principios de la siguiente, la volatilidad vuelva a bajar, o sea que no espera grandes numeritos. Pero eso sí, además dice que la configuración actual de mercado, dibujo aquí una nube de puntos, estaríamos aquí, es una configuración que tiende a tener rallies de muy corto plazo, rallies de 5 días. Es decir, que según él, podríamos aún tener la sorpresa de que mientras todo el mundo espera que por la estacionalidad negativa de septiembre y por ser post vencimiento va a haber problemas, él cree que podría ser todo lo contrario. No lo sé si tiene razón o no, pero después del acierto que ha tenido, como mínimo, vamos a darle el beneficio de la duda. Y también dice, por aquí, por esta zona del paper, que no ve que se hayan tomado aún posiciones extremas en el mercado, que no se ha activado el FOMO de una manera clara, a pesar de estar en máximos históricos, que no se han visto movimientos en los mercados de opciones de compras masivas que son las típicas del FOMO y que por lo tanto a él le faltaría un tramo más de subida contracorriente y que nadie se espera. Entonces vamos a echarle un ojo, vamos a tener en cuenta su opinión ya que ha estado tan acertado últimamente. Y termina su paper diciendo que sin embargo para octubre no lo ve claro y que ve posibilidades de que para octubre pueda ser interesante adoptar posiciones bajistas. Vamos a ver más opiniones, que están recopiladas de manera muy brillante por mi compañero de redacción JJ Montoya, que tiene un blog que pueden entrar en su Twitter, JJ Montoya, que lo van a encontrar enseguida y ahí pueden tener la pista donde entrar, muy interesante. Tiene una suscripción semanal donde manda unos resúmenes muy buenos. Yo creo que JJ está especializándose en cuantitativo de una manera muy notable y a veces miramos en Estados Unidos y a lo mejor tenemos en casa gente también muy buena, ¿no? Bueno, pues aquí hace un resumen de lo que ha dicho McElligott de Nomura y yo creo que todos estos factores hay que tenerlos en cuenta, ¿eh? Dice que McElligott que detalla varios factores que podrían afectar a la liquidez en las próximas semanas, antes de que el mercado pueda seguir subiendo. O sea que McElligott también cree que hacia finales de año puede haber subida. Brian Garrett también, ¿eh? Brian Garrett piensa posible subida hasta fin de mes, turbulencias fuertes en octubre y mercado alcista en noviembre y diciembre, que eso se me ha olvidado decirlo. McElligott piensa que puede haber turbulencias por la venta de pérdidas fiscales, porque los fondos mutuos reducen posiciones para compensar ganancias en septiembre y octubre. Hay que recordar que una buena parte de los fondos mutuos de Estados Unidos cierran libros en octubre, no en diciembre como se cree todo el mundo. Hay una parte muy importante que cierra los libros contables en octubre y entonces hacen estas cosas de ventas por pérdidas fiscales, para generar pérdidas. 2. Que en Estados Unidos hay pago de impuestos corporativos a mediados de septiembre. No es como aquí en Europa, ahí son otras fechas. 3. Que estamos en pleno blackout de recompras. Que no se nos olvide esto. 4. Que hay ajustes de capital regulatorio de fin de trimestre en bancos. Y los bancos van a tener que retirar fondos para poder cumplir con los requisitos de reservas que les piden. 5. Los particulares tienen que pagar impuestos a mediados de octubre, otro drenaje de liquidez. 6. Fin de año regulatorio de los bancos canadienses, que pueden afectar a determinadas cosas en Estados Unidos. Estacionalidad del vencimiento de opciones de septiembre.
Todo esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Y luego qué? Pues dice McElligott que esta bajada de 50 puntos básicos de la Reserva Federal puede llevar a FOMO, pero mira lo que dice aquí. Si el mercado subiera con fuerza, la mejor estrategia para octubre sería apostar por la baja. Se ve pocas veces a McElligott tan claro, que siempre suele ser muy obtuso y muy así, ser tan claro que si el mercado sigue subiendo, él en octubre apuesta a la baja. Si se ve FOMO en los próximos días, él apuesta a que el mercado se cae en octubre. Otra opinión muy interesante que mi compañero JJ Montoya resume en este brillante resumen de todo lo que ha hecho. El Grant Rabner de Goldman, otro analista realmente muy bueno, dice que quedan 71 días de trading en el 2024 y que va a dividir su pronóstico en 3 fases: fin de trimestre, hasta las elecciones y fin de año. Entonces dice, para fin de trimestre quedan 7 días. Y él cree, aquí difiere de su compañero de banco, Brian Garrett, que los próximos días hasta final de trimestre serán desfavorables desde el punto de vista técnico, que es tácticamente negativo hasta fin de trimestre. Luego la perspectiva muy corto sería bajista. Aquí ya ven que difieren. Medio plazo, 32 días quedan tan solo hasta las elecciones de Estados Unidos. Eso está ahí ya, ¿eh? Está ahí ya. Entonces dice que cree que la perspectiva de trading hasta las elecciones es de movimientos erráticos, bajada en las acciones, mayor volatilidad y coberturas forzadas de liquidez y gestión. Y aquí da unas ideas basadas en opciones. Largo plazo, para él largo plazo es después de las elecciones hasta fin de año. Ya fíjense en lo que le decía antes, cómo estos grandes gestores que están de verdad ahí con el dinero de los clientes, cómo ya están acortando el plazo, ya a largo plazo son 39 días. Apunta un rally del SP500 a 6.000 para fin de año por FOMO. Entonces, la perspectiva de Rabner sería a muy corto plazo algo bajista, a mediano plazo muchas turbulencias y a partir de las elecciones un rally fuerte que llevaría el SP500 hasta 6.000. Bien, más o menos todo esto es lo que les quería explicar sobre los posibles escenarios o la posible hoja de ruta que podemos tener y hemos repasado pues varias facetas de la actualidad de la semana importante. Vamos a, en la clave de varios, un poco rápidamente ver varias cosas. En primer lugar, miren cómo va China de verdad. Este gráfico del Financial Times es demoledor. Compañías creadas en China por años. Miren en 2024. Ya en 2023 fue muy mala cifra, pero es que en 2024 es pequeñísima la cifra. Aún queda para terminar el año, pero bueno, esto está ya hasta agosto. Qué lejos del número de empresas que creaba China entre el 2013 2019, antes de la crisis del COVID. Tiene problemas esta economía. Moneda fiduciaria. Moneda que no es un refugio, ni el euro, ni el dólar, ni ninguno de todos estos. Miren este gráfico demoledor. Por cada dólar que se incrementa la deuda nacional en Estados Unidos, tan solo se consiguen 58 centavos de crecimiento en el Producto Interior Bruto, prácticamente mínimos históricos. Miren qué diferente era antes y miren dónde estamos ahora. Por cada dólar que se incrementa la deuda, el Producto Interior Bruto crece 58 centavos nada más. Viva la moneda fiduciaria, conmigo que no cuenten. Antes hemos hablado del petróleo, ¿no? Pues miren este interesantísimo gráfico del economista.es. ¿Dónde está la cuota de mercado de la OPEP? La pérdida de influencia que está teniendo. Desde los años 80 su cuota de mercado no había sido tan baja. Está ya por debajo del 30%. Aquí ha tenido mucho que ver la fuerte subida, por ejemplo, de países como Estados Unidos, ¿no? Con las técnicas estas del fracking, pues han subido mucho. La OPEP está con un poder de decisión ya cada vez menor. Llegó a tener el 50, estuvo bastante estable en el 45 por ahí, pero ahora miren dónde está su cuota de mercado. Aquí tienen una comparación entre los puntitos en la reunión de junio de la Reserva Federal y los puntitos en la reunión de septiembre. Ya lo hemos analizado antes, lo pongo solo por si quieren parar el vídeo y analizarlo ustedes de manera autónoma, de una manera más detallada.
Ojo al fenómeno que se ha visto esta semana, que es por fin, después de muchísimas semanas donde no paraba de entrar dinero a los monetarios, en esta semana por fin ha salido dinero, posiblemente con destino a la bolsa. Ya ven que la bajada ha sido bastante notable. Índice de sorpresas económicas solo de mercado laboral de Bloomberg. Juzguen ustedes mismos. Mercado laboral está con más problemas de lo que sale en el falseado dato, manipulado o erróneo, o como lo quieran llamar, del Departamento de Trabajo. No se había visto tantas sorpresas negativas en el empleo desde el 2021. Ya sabemos que el 2022 el mercado tuvo problemas. Y antes, desde prácticamente la gran crisis financiera del 2008. Esto es la realidad. Estos son los datos. Lo otro, lo que nos cuentan, son las opiniones de los políticos, que son bastante poco fiables. La liquidez comparado con el mercado, el gráfico más importante de cada semana. Pues como vemos, sigue la grandísima divergencia. Esto no es normal, esto es muy raro. La liquidez apenas sube y el mercado vuelve a subir con un gap enorme. O la bolsa baja o la liquidez sube, o pasan ambas cosas, pero se está creando una divergencia que para el año 2025 podría ser estar sentado en un barril de pólvora. Ese gráfico que acaban de ver, que es de Zero Hedge, este también es de Estados Unidos, pero fíjense si en lugar de fijarnos en la liquidez que hay en Estados Unidos, nos fijamos en el global de los bancos centrales mundiales más importantes. Pues tenemos las mismas, incluso la divergencia es aún peor. Está bajando claramente y por primera vez desde el año 2007 hay aquí una divergencia extraña. Bueno, por primera vez no. Hubo una divergencia anterior, que fue esta del 2019. El mercado siguió subiendo, la liquidez no subía y al final acabó todo como acabó, pero claro, ahí apareció el COVID y no sabemos qué habría pasado si no hubiera aparecido el COVID. Pero esta divergencia, bueno, la realidad es que se zanjó de muy mala manera. También antes de la gran crisis financiera había mucha divergencia entre la liquidez y el mercado y también se zanjó, como he dicho antes, subiendo la liquidez y bajando el mercado, hasta que volvieron a confluir. Esto es una bomba de relojería, ¿eh? Habrá que estar atentos. Y la bomba de relojería se termina de rematar si miramos este otro gráfico extremadamente preocupante. Aquí tenemos el valor de la bolsa en Estados Unidos comparado con el Producto Interior Bruto. La bolsa siempre ha estado por encima en los últimos tiempos, pero últimamente estamos llegando a un nivel extremo. El mismo al que se llegó en el 2021 y hubo una fuerte corrección bursátil. En este momento la bolsa vale el 200% del Producto Interior Bruto. Esto es muy caro. Y no parece que el Producto Interior Bruto vaya a ser el que suba en los próximos tiempos. Más bien se espera... No dicen que hay un aterrizaje suave. Bueno, un aterrizaje suave es un aterrizaje. Es decir, no esperemos crecimiento brillantísimo en los próximos meses. Y esto está carísimo. Está caro de narices. Un factor más a tener en cuenta. Le damos un vistazo rápido a la encuesta que hace mensualmente Hartnett para Bank of America entre los grandes gestores de fondos. Ya lo vimos en los vídeos de diario, pero le damos un repaso rápido. Dice que el sentimiento de los grandes gestores mejoró por primera vez desde junio, ya que se espera que la Reserva Federal pues baje tipos, como al final así ha sucedido, y que haya un aterrizaje suave. Esa es la clave. Todo esto pues está llevando a que el nivel de caja haya bajado al 4,2%, lo cual por sentimiento contrario no es bueno que tengan un nivel de caja tan bajo, precisamente. Cosas importantes a ver, pues ese nivel de caja, como vemos, está aquí. Lo bueno para el mercado es cuando el nivel de caja está altísimo, porque entonces tienen mucho dinero para invertir en bolsa, pero ahora tienen poco dinero para invertir en bolsa, están muy expuestos. Esto recorta un poco las posibilidades. El optimismo es total respecto a lo que va a hacer la economía. 79% esperan un aterrizaje suave, 11% un aterrizaje duro y 7% directamente no esperan ningún aterrizaje. El 52% piensan que no habrá ninguna recesión en los próximos 18 meses, entre los que yo no me encuentro. El 21% esperan que si esto pasa sea en el primer semestre del 2025.
Las previsiones de crecimiento de China están en el nivel más bajo desde que se calcula este indicador, que es desde el 2021. Muy bajas previsiones. El nivel de política restrictiva, la política monetaria restrictiva de la Fed se ve como altísimo, como el más fuerte desde el año 2008, antes de que pasara lo que pasó. Y está siempre en la tabla más importante. ¿Cuáles son los riesgos que el mercado ve que pudieran generar un riesgo de la cola de la campana gaussiana? Es decir, una gran bajada, 20% por lo menos de caída. Una recesión en Estados Unidos, 40%. Ahí está la clave, lo hemos dicho durante todo el vídeo. Ese es el miedo del mercado. Se van a mirar los datos macro con lupa. Malos datos macro van a preocupar muchísimo a los operadores, buenos datos macro les van a tranquilizar. En segundo lugar, ya a mucha distancia, los riesgos geopolíticos con un 19%. Y por último, ¿cuáles son las operativas más concurridas? Pues dicen que un 46% opinan que es estar largos de los 7 magníficos, ya lo sabíamos, y un 19% estar cortos de la bolsa china, un 16% estar largos de oro. Nos vamos al paper de Hartnett de esta semana, como siempre una fuente de sensatez y de sentido común, y habla, pues como no, en el título ya lo pone, de los 50 puntos básicos que ha bajado la Reserva Federal. Dice que a Wall Street le encanta las bajadas de pánico cuando no hay pánico, ¿no? Que es lo que acaba de pasar. Y dice que él cree que estos 50 puntos básicos que ha bajado la Reserva Federal, tiene mucha razón en esto que dice, atención, es para prevenir el ambiente recesionista que había en el sector de pequeñas empresas que estaban reduciendo notablemente empleo. Al final en Estados Unidos pasa lo mismo que pasa, por ejemplo, en España, en otros países, que en la pequeña empresa es donde está la mayor fuente de creación de empleo. Y claro, las pequeñas empresas, estamos siempre fijándonos en el SP500 y en el Nasdaq, pero las pequeñas empresas les estaban pasando moradas con esta política monetaria tan dura, son a los que más les afecta, ellos no tienen ventas internacionales, todo lo que hacen es doméstico. Entonces, por ahí se te podía ir el empleo. Tiene mucha razón Hartnett. Entonces cita el gráfico número 3, claro, los tipos que se le estaba aplicando a estas pequeñas empresas son tremendos, les estaban deshaciendo, ¿no? Y esto podría llevar a un crecimiento del desempleo en este sector y a haber problemas. Dice que Wall Street se está haciendo la ilusión de que la Reserva Federal se está poniendo ya por delante de la curva, no por detrás como ha ido hasta ahora, que esto podría llevar a crecimientos de los beneficios importantes según Wall Street, que las apuestas siguen siendo para un aterrizaje suave, pero que él, que no se fía, como saben, pues que aprovecharía las caídas en bonos y oro para comprar, porque él no lo ve claro. Así de sencillo es lo que pone aquí. Ya saben que él está alcista, lo he repetido hasta la saciedad, en la triple B, que es bonos, oro y amplitud, con las siglas en inglés, claro. Bueno, me salto alguna cosa, luego sigue diciendo que nunca había bajado la Reserva Federal 50 puntos básicos con los spreads de crédito tan bajos desde el año 81, que no es muy normal, y que nunca había bajado 50 puntos básicos con la bolsa en máximos históricos desde abril del 86. Entonces, hace una reflexión de qué pasa con los fondos monetarios después de la primera bajada de tipos de un ciclo, ¿no? Porque es importantísimo. Hay 6 billones de dólares en los fondos monetarios. Si eso se pasa a bolsa, puede ser una fuente importante de subida, pero no es eso lo que pasa. Como ven, tienen cada inicio de bajada de tipos marcado en gris, y lo que tienen en azul es la evolución que siguió teniendo pues todo el dinero que había en fondos monetarios después de la bajada de tipos. Siguió subiendo, siguió bajando, pero le costó, siguió subiendo y acabó bajando, pero le costó varios meses, casi más de un año, aquí igual y aquí igual. Es decir, que en todos los casos los fondos monetarios siguieron creciendo y no se pasó el dinero a bolsa hasta como poco 9 meses después. O sea que no debemos esperar una salida masiva de dinero de fondos monetarios camino de la bolsa hasta como pronto dentro de 9 meses. No cuenten con este factor, por lo tanto.
Su indicador Bull and Bear está prácticamente en la neutralidad, 5,2, ni frío ni calor, no nos dice nada. Los flujos en la semana pues fueron fuertes de entrada en bolsa, 38.600 millones de dólares, una entrada realmente importante, es la tercera mayor entrada en el año 2024, 15.500 millones de dólares entraron en bonos, 15.500 millones a oro y 500 millones que entraron también en criptodivisas. Y de monetarios, pues como ya sabemos, hubo salidas de 7.600 millones de dólares, que fue la primera salida en 7 semanas, como ya hemos visto antes. Dice que hay 12 ocasiones desde 1970 en que la Reserva Federal pues bajó tipos, empezó a bajar tipos y que hay 3 posibilidades. Bajada soft, es decir, que la Reserva Federal empezó a bajar con un aterrizaje suave, suele ser positivo para las acciones y estamos en este caso. El S&P 500 subió un 10% en promedio 6 meses después, cuando se siguió en aterrizaje suave. Aterrizajes duros. La Reserva Federal empieza a bajar y lo que se monta es un aterrizaje duro, es decir, lo contrario de lo que se está diciendo. Las cosas cambian mucho. A 6 meses vista, perdón, a 3 meses vista, la bajada promedio fue del 6%. En cambio, fue positivo para los bonos. También el escenario de aterrizaje suave fue positivo para los bonos también. Y la última posibilidad sería lo que él llama bajadas de pánico, que se producen porque Wall Street está cayendo o hay un evento de crédito, ¿no? No es el caso actual. Entonces, o estamos en este o estamos en este. Es que siempre estamos dando vueltas a lo mismo, es que es la clave de todo. Si el aterrizaje suave se va a producir, lo normal es que las bolsas suban bastante en los próximos 6 meses. Si se está equivocando la Fed y ahí va a haber un aterrizaje duro, lo que vamos a ver son caídas. Está clarísimo. Traducimos en el chat GPT los últimos párrafos ya de los comentarios. Me salto todo esto. Dice que los riesgos, vámonos aquí, los riesgos de burbuja están regresando. Y él dice que en la situación actual lo que él recomienda es usar los rallies de riesgo, es decir, las subidas donde se incrementa la falta de temor al riesgo, para comprar las caídas de bonos y oro, ya que los riesgos de recesión y la reaceleración de la inflación son demasiado impopulares. Nos está diciendo de una manera medio subliminal, medio clara, que para él se está equivocando el mercado y que no solo va a haber riesgo de recesión real, sino que también cree que puede haber riesgo de que se reacelere la inflación. Cuidado con esto. Eso sería una combinación letal. Entonces, como él está convencido de que los tiros van por ahí, lo que él recomienda es seguir comprando bonos y oro cada vez que caigan. Y de ahí no lo saca nadie. Y por último comenta qué pasaría si hay un aterrizaje suave, que no es su hipótesis predilecta, pero bueno, pues dice qué pasaría. Entonces, lo más importante del párrafo no es tanto las medidas que él comenta, sino en qué él cree que se va a basar el mercado para determinar si viene un aterrizaje suave o no. Entonces, según él, se va a seguir basando en los datos de empleo. Pues ya sabemos cómo están de manipular, pero en fin. Entonces dice que mientras el dato de empleo se mantenga en la zona más 125.000 más 175.000, el mercado va a considerar que viene un aterrizaje suave. Luego, por deducción, si los datos de empleo caen de 125.000 ya de manera consistente, el mercado se va a poner nervioso y va a empezar a creer que viene un aterrizaje duro. Esto es importante. Entonces, según él, si hay aterrizaje suave, las mejores jugadas son las materias primas y los recursos con tendencia recesiva, ampliar posiciones en acciones internacionales que son más baratas y también esperaría que el dólar se debilite. Y aquí habla del DAX alemán y de las tensiones geopolíticas. Dice que una explicación de que el DAX alemán esté en máximos históricos y la producción industrial alemana esté en el nivel más bajo desde el año 2010, excluyendo el COVID, pues podría ser que se está descontando una resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania, que podría ser tremendamente positivo para la economía europea y especialmente para la economía alemana, que se vio muy afectada por toda esta historia.
Pues nada más, tienen todos los datos, les agradezco muchísimo su atención, denos un like si les ha gustado el vídeo, que nos viene muy bien, o suscríbase al canal y nos vemos mañana en el pequeño vídeo de reflexión de cada domingo. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí una jornada más. Que pasen muy buen fin de semana. Hasta